Gracias porque nos permite estar de nuevo alabándole y glorificándole. Y vamos a hacer una pequeña oración nada más para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, en esta noche gracias le damos porque usted nos permite llegar aquí a la reunión. Señor, sabemos que no somos dignos de su misericordia, reconocemos que le necesitamos, Señor, en todo, Señor, porque usted es necesario en nuestras vidas, siempre ha sido necesario. Pedimos que nos guíe con su Espíritu Santo para entender su palabra, para comprender las maravillas y la hermosura de la doctrina que usted nos ha dejado, en la cual nos vamos a gozar en esta iglesia, en esta noche también. Que todo sea para su gloria y su honra, y pedimos que nos dé entendimiento. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues entonces, como les decía, yo traigo ahorita el tema de la sola fide, o que significa la sola fe. Y como les había dicho, la sola fe no es versículos que vamos tomando, por como muchos llegan a creer, muchas sectas o religiones que pueden tomar 2 o 3 versículos y ya tienen 3 versículos o más, creen que ya se puede hacer una doctrina. La verdad es que yo no lo manejo así. Es muy bueno tener versículos de respaldo, es muy bueno que haya en diferentes lados la misma palabra. Sin embargo, la verdad desde hace algún tiempo que he estado leyendo la Biblia de una manera donde encuentro que Cristo es el plan central del mundo, donde encontramos que Cristo es el principio de todo y el final de todo, es el autor de la vida, es el autor de todo, y esto le da una importancia más relevante en la doctrina, y por lo tanto yo puedo resolver en mi vida, en mi manera de pensar, que esto no es una guerra de versículos, la sola fe, como muchos llegan a decir. Para mí es un diseño que el hombre sea salvo por la fe, y para esto vamos a entrar en varios versículos que son bien importantes, y vámonos al capítulo de la fe, que es el que nos va a ayudar mucho a guiarnos para encontrar este diseño tan precioso. Vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, yo les hice una pregunta el domingo. ¿Quién es el padre de la fe? Lo dice la Biblia, es Abraham. Ahora la pregunta es, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Antes de Abraham tuvimos algunos seres, se puede decir que hasta importantes. Por ejemplo, encontramos al mismo Adán, encontramos pues a Enoc, también podemos encontrar a Abel, quizás también podemos encontrar al mismo Noé. Pero si se fijan, el padre de la fe no es ninguno de ellos, es Abraham exactamente. ¿Qué características vamos a encontrar en esto? ¿Por qué Pablo, por qué el mismo Señor Jesucristo y aún los judíos, cuando están hablando de esto, por qué hablan de que Abraham es el padre de la fe? Es una pregunta que tenemos que resolver como cristianos, y esto va a resolver si realmente la salvación es solamente por la fe o se necesita algún ritual, alguna fórmula, como si fuéramos a hacer un pastel, que primero le echas una cosa, luego le echas otra, y luego como resultado da la salvación. Esto no han establecido muchas religiones y muchas sectas, y aún muchas denominacionales que se dicen ser cristianas llegan a decir: no eres salvo hasta que no te bautizas o hasta que no haces la confesión de fe. Pero vamos a ver aquí, hermano, ¿por qué pasa esto? Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a empezar. Vamos a encontrar el diseño de la salvación, cómo es y por qué es.
Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hechos de lo que se ve, de lo que no se veía. Ahora, primeramente, la fe es una certeza y una convicción plena en las esperanzas y realidades que no se ven. Usted no puede tener fe si usted está viendo algo. Si ya lo está viendo, no tiene nada que esperar, ya lo está viendo. Eso no es fe. Fe, la Biblia lo declara como una esperanza y una convicción, una certeza de algo que no ves, como si ya lo tuvieras. Es como, por ejemplo, el hermano Miguel tiene un puesto en algún lugar, quizás de gerente, administrador o yo no sé de qué sea. Él sabe que lo es. Él no necesita fe para mañana llegar a su puesto y decir, yo tengo fe que yo soy esto, porque ya lo está viviendo. Eso no es fe, ¿no? Yo he escuchado a muchos hermanos que hasta dicen, están cocinando y están echándole polvos y luego una vez alguien dijo, no, yo tengo fe que me va a quedar rico. Y yo digo, es que esto no es de fe. O sea, si estás echando a lo tonto productos, puede ser que quede rico y puede ser que no. Eso no es fe. O sea, eso no es una convicción de algo, eso es echar un azar y decir, ojalá me quede bien. Esa es la palabra correcta. Ojalá quede rico después de echarle todos estos polvos que estaba echando. Eso es una esperanza, pero no se acerca a la fe. Ahora, vamos a ver algunos que caminaron, algunos antiguos que dieron un testimonio. Y yo estoy casi seguro que vamos a llegar al por qué hasta Abraham se llegó a dar que él es el padre de la fe. Y vamos a encontrar características porque es un diseño, no es chiripada que hasta Abraham se dio la fe. Para esto, hermanos, pues vamos a empezar a leer otra vez. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto que hablaba por ella. Primeramente vamos a encontrar que Abel dio un sacrificio superior. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice la Biblia. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Vamos a regresar otra vez a Hebreos. Perdón, ahora antes de regresar a Hebreos capítulo 10, ahora vamos. Hebreos capítulo 10, versículo 14, vea lo que dice la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora Hebreos capítulo 9, versículo 14, vea lo que dice la Biblia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabes, hermano? Dios se agradó primeramente de un sacrificio superior. Esta fue la fe de Abel. Si te fijas, llegó Caín y ofreció lo que habían hecho sus manos. Ofreció un sacrificio que él había sembrado. Él era creo si mal no me equivoco, quizás le llevó frutos y todo esto y quizás adentro de nuestro mirar uno diría, pues qué bien, ¿no?
Está muy bien ese sacrificio, tuvo que esperar y lo labró y lo trabajó y ahí está el fruto. Pero Dios se agradó de un sacrificio superior. Vea lo que dice Hebreos 11. Vea cómo le llama. Hebreos 11:4 dice al principio, porque Abel ofreció a Dios mayor sacrificio, mucho mejor. ¿Qué fue, hermano? La muerte de un inocente. Aquí encontramos el primer punto de la fe: el sacrificio superior de Cristo. Ahora, Abel no es el padre de la fe, si se fijan. Solamente lo que hizo Abel es una representación de Cristo, pero no es el padre de la fe. Esto es curioso, pero lo vamos a entender después. Vámonos al siguiente versículo, versículo 5, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Caminar con Dios, hermano, otro tipo de fe. La fe es una fe de día a día, estar agradando a Dios en tu diario caminar. No nada más es ofrecer un sacrificio superior que es Cristo, pero que también es caminar con Cristo, junto con Cristo, todos los días. Es algo en lo cual debemos aspirar todos nosotros, hermano. Orar cada momento, agradecer cada situación, acordarnos de Dios en cada instante. Yo he tenido días buenos, y lo digo para gloria de Dios, donde he podido recordar, orar, estar agradecido, pero también he tenido días malos donde ni siquiera me acuerdo y ando tragando como animal sin dar gracias. ¿Tú crees que Dios se agrada de esto? Por eso dice la Biblia que se requiere fe. Estar pensando que ese Dios supremo está ahí contigo. Eso requiere fe. Se requiere una convicción y una certeza. El caminar con Dios, lo que hizo este hermano. Ahora vamos esto lo encuentras en Génesis capítulo 5. De hecho está en genealogías, donde están hablando de los que engendran. Génesis capítulo 5. Iba a decir del engendro, pero escucha muy feo. Dice 5:24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto estaría muy bien, ¿no? Que acordarnos todo el día que un día nos lleve. Ya nomás, Señor, llévale algo a mi familia para que coma. Eso sería precioso, hermano. Pero mira, si lo ves espiritualmente, hermano, si lo ves con los ojos de la fe, nosotros ya estamos traspuestos en la gloria por medio de Cristo. Pero bueno, esto es algo que podemos encontrar, la manera de caminar. Vea Proverbios capítulo 3, lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 3 dice el versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabes, hermano, debe ser una ambición tener la fe de Enoc, tener la fe de este hombre, reconocer a Dios en todo, estar todo el día pensando en nuestro Señor, orando, estar preocupado por las cosas espirituales. Y la verdad, hermano, esto es un hábito que a veces no tenemos ni procuramos, pero sí debería de ser una aspiración
de todos nosotros un día llegar a ser como ese Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto sin ver la muerte. No lo encontraron. Cuando buscaron su tumba, no estaba. ¿Por qué? Porque se lo había llevado Dios. Lo traspuso. Esto es llevarlo entero a otro lugar, en un instante. Esto es ser traspuesto. Ojalá nosotros tengamos la fe de Enoc también, de caminar todos los días con Dios, y como dice el versículo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para esto se requiere fe, hermano. No es algo que sea natural, que se nos dé naturalmente. Yo quiero agradar a Dios. No es natural, hermano, se requiere fe. Para agradar a Dios se requiere fe, porque naturalmente nosotros no somos así. Ahora vamos a ver la fe de Abraham. La fe de Noé. Me estoy brincando a Noé. Si te fijas en el versículo 7, aquí empieza a hablar de la fe de Noé. Dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahora, aquí es muy interesante porque encontré varios versículos que refieren a este evento como en dos situaciones, y me gustaría compartírselos y que ustedes ya saquen una definición más completa. Pero vamos primeramente a leer este versículo, Génesis capítulo 7, versículo 1. Vean lo que dice la Biblia. Dice Génesis 7:1, y bueno, si leemos desde un versículo antes: e hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora vámonos a Segunda de Pedro capítulo 2. Dice el versículo 5: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, dice, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplos a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acusado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con hechos de aquellos injustos. Y luego vea el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Aquí la Biblia nos está poniendo un ejemplo. Regresemos otra vez a Hebreos, porque no vamos a salirnos de ahí. Aquí la Biblia nos está mostrando, hermano, que hay una salvación de fe que es en la carne. O sea, está la salvación espiritual, pero Noé, si se fijan, fue librado de los impíos. Lo dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar a los justos o a los píos. Ahora, sería muy aventurado no espiritualizar este versículo como los otros sí los he espiritualizado, pero yo creo que somos herederos de la justicia que es por la fe, como Noé. Entonces encontramos la esperanza de que Dios nos libra de tentación, porque aún el mismo Dios nos enseñó a orar de librarnos de tentación. ¿Cómo va a acontecer esto, hermano? Va a suceder cuando nosotros coloquemos nuestra esperanza en Dios por medio de la oración. Esta es la esperanza que Noé tuvo. Dios le dijo: mira, hazme un arca, hazla con tus manos.
y de tales medidas y así, asá, y yo voy a arrimar a los animales cuando sea el tiempo. Y Noé trabajó y obró y fue justo y fue pregonero. Todo lo que hacemos nosotros, trabajar en el evangelio, en la iglesia, predicar este evangelio al mundo. Y te digo una cosa, sabe Dios librarnos de este mundo perverso. El evangelio, hermano, aquí lo enseña también este versículo. Dios libró a Noé, ¿y a quién, hermano? A su familia. El evangelio te libra de una vida nefanda, de una vida catastrófica, de una vida de pecado. No sé si lo has visto, pero cuando uno lleva el evangelio a su casa, es el mejor regalo que puedes dar a tus hijos. El evangelio es el mejor regalo que le puede dar un esposo a su esposa y una esposa a su esposo. El evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio dignifica la vida humana, la mejora, pero no porque sea por nosotros un carácter humano, sino porque viene de un carácter de Dios, de un ser espiritual que todo lo sabe. Yo a veces escucho tantas historias tan terribles de gente que no conoce a Cristo, que vivió no sé qué, que pasó no sé qué, y yo digo, Dios me libre que mi hogar caiga en estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios libra a los justos, sabe librar, dice, sabe hacerlo. Ahora, también la vida eterna es una recompensa de haber nosotros creído a Jesucristo, y nos librará de este castigo que muchos van a pasar, como en el tiempo de Noé. Y aún así, Noé no es el padre de la fe. ¿Te has puesto a pensar? Ya vimos 3 tipos de fe a su manera, en su forma, que agradaron a Dios todos. Pero Dios dijo, espérame, no. El padre de la fe va a ser Abraham. Ya encontramos a estos primeros 3 héroes de la fe, ¿no? Un hombre humilde que supo dar un sacrificio superior. Y luego llega un hombre que supo caminar con Dios. No se le hizo extraño estar con Dios, quizás hasta platicaba con Él. Yo no sé, pero no se le hacía extraño, gozaba quizás estar en esto. No le fue extraño, por el contrario, quizás se sentía gozoso estar caminando con Dios. Otro tipo de fe, pero tampoco es la fe, tampoco es nuestro Padre. Y luego llegamos al hombre trabajador, que toda su vida, quién sabe cuántos años vivía antes del diluvio, vivían hasta 1000 años, bueno, cerca de 1000 años, trabajando toda su vida a Dios, entregándole toda, pues, su juventud, su fuerza, su plenitud a Dios, y siendo librado él y su familia. Pero no somos hijos de Noé por la fe. Ahora vamos a ver qué encontramos en Abraham. Vamos a ver, me estoy emocionando, porque si esto hicieron ellos, ¿quién es Abraham? Vamos a ver quién es Abraham. Dice la Biblia, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, ya de este amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que
del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaban de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para regresar o volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Hasta aquí vamos a leer. ¿Quién era Abraham? Abraham. La Biblia, ¿sabes cómo lo describe? Como un viejo amortecido. Un viejo amortecido. ¡Ay, no! ¿Cómo que un viejo amortecido? Estaba ya en su senectud, en su vejez, acabado, sin esperanza, con una mujer estéril. ¿Ese es el padre de la fe? ¿No fue Noé el que hizo un arca y con sus fuerzas construyó y subió a todos los animales? ¿No fue aquel Enoc que desapareció como mago y ya nadie lo volvió a ver nunca? ¿O no fue ese Abel que ofreció el primer sacrificio superior? No, fue un viejo amortecido, el padre de la fe. ¿Por qué será esto el diseño, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué en Abraham Dios se agradó ahí de darle la promesa de la simiente hasta Abraham? ¿Por qué no se la dio a Noé? Pues al cabo iba a tener 3 hijos, ¿no? A Sem, ahí de donde sale el mismo Abraham. ¿Por qué no dijo, vamos a dársela a Noé? Este hizo todo lo que le dije y predicó y perfecto, Noé. No, dijo, no. Espérenme. Mi plan es superior al de todos. Lo voy a hacer en Abraham. ¿Qué vio en Abraham Dios, hermano? ¿Qué vio? ¿Encontraron alguna cualidad física, carnal? ¿Alguien ha encontrado algo? Yo estoy buscando y yo digo, a ver, ¿qué era? Era un viejo amortecido. Busqué la palabra amortecido y dije, bueno, alguien que, no sé, hábil, ¿no? Algo, no sé, debe de haber algo ahí. Y lo que dice de amortecido es una condición de casi muerto. Sin fuerza, sin vigor, sin nada. ¿Has visto gente así? Yo he visto gente que ya solo está agachada esperando el día de su muerte. Esto era Abraham. Este era Abraham. Este es el padre de la fe, hermano. Abraham. ¿Qué hizo, hermano? ¿Doctrinas? ¿Era un sabio? ¿Era todo un influyente, como ahorita dicen, un influencer, un gran influyente hacia los demás? No tenía ni hijos. ¿Te has puesto a pensar qué valor le dar a un señor que a lo mejor no tiene nada, que no le ves prospecto? Pero sabes, hermano, Dios, ¿sabes qué vio en él? El padre de la fe. No por lo que era Abraham, sino por lo que Dios iba a obrar en Abraham, sino por las promesas que Dios le iba a dar a Abraham. ¿Te has puesto a pensar qué promesa le dio? De ti va a salir la simiente que va a bendecir al mundo. Y ese viejo amortecido hasta despertó. Hasta su mujer se estaba burlando cuando escuchó eso. ¿Alguien sabe la historia? ¿Qué dijo Sara cuando escuchó eso? Se estaba burlando. Estaba diciendo, ¿cómo crees que de él va a salir algo? ¿Cómo crees que él va a poder embarazarme? ¿Cómo crees? Estaba pensando Sara. Pero luego dice la Biblia que Sara entendió de quién venía la promesa. Venía de Dios y creyó. Esta
Es el diseño de la fe, de hombres que no somos nada, hermano, y recibimos gracia. Este es el diseño de la fe, para que toda la gloria quede en Cristo, no en nosotros, no en el grande José, en el grande Luis, tan buenos y tan superiores y tan no sé qué, no. Encontrando gente amortecida, que estaba a punto de morir en su pecado, en su maldad. Ese éramos tú y yo, como Abraham. No teníamos nada absolutamente que darle. Ya estábamos a punto de morir en nuestro pecado. Y luego Cristo dice, no, yo tengo una promesa para ti. El Evangelio. Dice la Biblia, ¿quién fue el primero que evangelizó Dios? Abraham. Eso lo puedes leer en Hebreos. Evangelizó Dios a Abraham. ¿Cómo lo evangelizó? Con promesas. En Gálatas vamos a verlo. Entonces, podemos ver, hermano, que ahí está el diseño de la salvación. El diseño lo puedes encontrar en Abraham, un hombre amortecido. No un hombre que podía participar con Dios y decirle, Señor, vamos a hacer algo, ¿quieres otra arca? Yo la hago, órale, tengo buena edad, tengo tiempo para caminar contigo en mi vida, o quizás tengo tiempo para ofrecerte algo. No, no tenía nada, ya estaba muerto, ya estaba ahí sentado esperando su final. Y Dios le dijo, hey, Abraham, escúchame, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, la cual es Cristo. Y entonces, ahí está el Padre de la fe. Don Nadie siendo el Padre de la fe. Y no por menospreciar a Abraham, hermano, pero ¿qué era Abraham? ¿Quién era? Es más, hasta su nombre estaba feo, se llamaba Abraham. Y luego Dios dijo, no, te vas a llamar Abraham, para que suene hasta con eco, ¿no? Suena mejor. Padre de muchedumbre, y nadie podrá contar. Va a ser, tu simiente va a ser como la arena del mar, que nadie la puede contar. Así va a ser. En la carne, no nada más lo espiritual, sino en la carne le prometió un pueblo. Ese es Dios, hermano, que resucita muertos. Un Dios que perdona pecados, que cambia vidas. Eso éramos nosotros, hermano. Nada podíamos darle a Dios. Y Dios nos vino y nos ofreció todo. Solamente se ocupó de una cosa Abraham, de creerle. Solamente, ¿sabes lo que hizo Abraham? Creyó. Nada más. No se circuncidó, no se bautizó, no hizo obras buenas, no hizo una larga oración para convencer a Dios. Lo único que hizo fue creyó a la promesa. Fue todo lo que hizo. Grande labor, ¿no? Yo creo hasta sudó cuando terminó de creer. Pues ya estaba amortecido. Yo creo fue hasta un esfuerzo levantar la cara y decir, ya, te creo. Fue todo lo que hizo Abraham. Así nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Gálatas capítulo 3. Ya para terminar el domingo, yo creo nada más concluiré con los dos ejemplos que hay en Romanos y en Gálatas del diseño de la fe. El diseño de la salvación por medio de la fe es la sola fe. Solamente por la fe somos salvos. Solamente. No hay obras, no hay nada que le puedas agregar. Somos amortecidos creyendo en Cristo. Gálatas capítulo 3, vea lo que dice la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice la Escritura: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, vea esta palabra, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. Vea lo que dice la Escritura. El primer evangelizado que recibió el mensaje de Cristo, que Cristo iba a nacer, fue Abraham. ¿Qué atributos tuvo Abraham para entregarle a Dios, hermano? ¿Qué hizo Abraham para Dios? ¿O acaso fue de Abraham que le dijo, Señor, se me ocurre algo, déjate, digo, de mí va a salir el Salvador? No, hermano, él ni tenía idea de nada. Dios fue el que le dijo, en ti serán benditas las naciones. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Vuelvo a preguntar, ¿qué hizo? Para los que dicen que no es solo por la fe, ¿qué hizo Abraham? ¿Cuántas obras realizó aquí en este intercambio de palabras, en este intercambio de voluntades, de plática? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Convenció a Dios? No. ¿Hizo alguna obra buena? No. ¿Le ofreció sus obras anteriores? Tampoco. ¿Qué hizo Abraham, hermano? ¿Sabes cuál es la palabra? Nada. Obras, 0 obras. Abraham, 0 obras. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo nada más? Creyó. Y creer no es una obra. Él puso fe, puso una confianza plena en una promesa. En una promesa. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Yo pongo mi confianza plena en que Dios me salvó, en que Dios murió por mí, en que Cristo resucitó, en que Cristo un día me resucitará. ¿Qué hice? Absolutamente nada. ¿Qué le ofrezco a Dios? Señor, te ofrezco que creí en ti. Poner fe no es una obra. Si la ley sofisticada de Dios no pudo salvar a nadie, ¿qué te hace pensar que una obra fuera de la ley, una obra silvestre, te va a salvar? Nada, hermano. La salvación siempre es por fe en Cristo. ¿Tú sabes que Abraham fue antes de la ley? No había circuncisión aún. No había nada. Era un gentil Abraham como tú y como yo. Caminando, viviendo su vida, esperando su muerte. En aquel tiempo no había ni doctores que checaran ahí una posible, pues, para tener hijos. No había nada. Él ya estaba nada más a punto de morir y llegó Dios a decir, tú vas a ser el padre de la fe. Y Abraham creyó y le fue atribuido a justicia. Dice la Biblia el 6, y Abraham creyó y le fue imputado. Imputado es atribuir o cargar a una persona en un sentido legal o financiero. Legalmente, cuando le fue imputada la justicia a Abraham, legalmente él estaba limpio delante de Dios. Tú y yo igual, cuando tú crees y te es imputada la justicia por medio de la fe, no necesitas nada para lavar los pecados, porque Cristo los lavó. Y hace una imputación, una atribución, un pago, ya sea financiero o judicial. ¿Qué significa esto? Que legalmente ya no debes nada delante de Dios, por medio de la fe. Aquí no hemos tocado ni una sola obra, no hemos visto ni una sola acción buena, más que solo poner fe en una promesa o en las promesas. Y nos la atribuye, en la imputación se atribuye como si fuera tuya, como si Gilberto hubiera pagado los pecados. Cristo, tú sabes que te imputó su justicia cuando creíste en Él. Es como si tú hubieras sido crucificado. Pero yo no veo los clavos en tus manos. Tú nunca moriste en una cruz. ¿Cómo es esto? Bueno, esa es la atribución que Dios da a los que tienen fe en Cristo. ¿Sabes lo que esto representa, hermano? Que Dios puso
se puso en nuestro lugar. Esta es una atribución muy seria y muy importante. Y si nosotros no podemos entender esto, pues por eso llegan las obras buenas, por eso llegan los sinergistas. No, es que hay que hacer sinergias con Dios, hay que ayudarle, hay que portarnos bien. Esto es una vida que sigue después, que arranca después de la justificación. Pero esto no es para salvación. La salvación únicamente pertenece a Jehová, a Dios. No te puedes atribuir ni el 0.001% que tú lograste algo. No, es 100% de Dios. Y Él te lo atribuye 100% a ti por medio de la fe. Como si tú hubieras muerto, como si cada uno hubiera muerto en un olor agradable y fragante a Dios. Pero esto es por la sangre preciosa de Cristo, en la cual nosotros hemos confiado, hermano. Y luego dice el versículo 7, vamos a explicarlo también. Los de la fe son hijos de Abraham. Esto dice, es el diseño en Abraham. Yo te pregunto, ¿tú de quién eres hijo? Yo soy hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era alguien senil, alguien que no podía hacer nada por Dios, por un Dios todopoderoso. ¿Qué le puedo ofrecer? Ya estoy yo muerto en mis delitos y pecados. Y luego llega el evangelio precioso, me evangeliza, yo pongo fe en esas promesas y entonces tengo vida eterna. El diseño de la salvación por medio de la fe de Abraham. Yo te pregunto, ¿puedes ayudarle a la salvación? ¿Hay algo que puedas agregarle? ¿Algo le faltó a Cristo para cumplir este propósito? Hermano, es muy sencillo de entender. Abraham no tenía nada que ofrecer. Tampoco tú y tampoco yo. No se te olvide. Por eso dice que somos hijos de Abraham. Y al último, en el versículo 8 dice, y este es el plan de justificación a los gentiles, el evangelizar al mundo con las promesas que trae el evangelio. ¿Cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son estas bendiciones? Tú las puedes leer en Efesios capítulo 1, ahorita ya no las voy a leer, esto lo voy a dejar para después. Pero ¿cuáles son estas bendiciones? La vida eterna, la predestinación, la restauración, todo lo que viene con la vida posterior. Pero no solamente esto, hermano. Aquí se cumple la fe de Abraham, se cumplen las 3 primeras fes que leímos. La fe de Abraham, la fe de Abel, un sacrificio superior. ¿Cuál es, hermano? El de Cristo. El evangelio nos enseña que Cristo murió por tus pecados, un sacrificio superior, la fe de Abel. El evangelio nos enseña que Dios transforma las vidas, un sacrificio, una fe que tuvo Enoc, caminar con Dios. Y se cumple también la fe de Noé, que nos dice que Dios sabe librar a los píos de las consecuencias del pecado. ¿Sabes, hermano? Todas las fes, para mayor colmo de todos estos personajes tan importantes y tan luchones y tan buen ejemplo, se cumplen en Abraham. ¿Te imaginas? Noé y todos ellos dijeron, todo lo que hice. Y luego ven la fe de Abraham, y Abraham ahí me lo imagino, encorvado, cansado, quizás con un bastón o no sé qué tenía. Yo no sé, quizás estoy hablando de más. Pero luego Dios dice, tú vas a ser el padre de la nación. Hermano, este es Dios, hermano. El que atribuye justicia a los injustos. El que pone al Cordero. Uno que nosotros no podíamos presentarle. Dios mismo nos lo dio y nos dijo, ahí está. Humanidad, ahí está el Cordero del mundo. Ahí está el Cordero. Alábenle. Yo lo pongo, dice Dios. Yo se los doy. Ustedes están condenados.
no me pueden dar nada, pero ¿qué creen? Yo se los doy. Ahí está el Cordero, mi Hijo Jesucristo. Crean en Él. Hermano, la salvación le pertenece a Dios. Nada más es de Él. Son tan ridículos los que dicen que hay que bautizarse, los que dicen que hay que orar, los que dicen que hay que hacer una serie de atribuciones y luego agarran un versículo y quieren anclar todo el propósito de Dios a un versículo. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no hay que hacer esto. Todo esto es un reflejo de alguien que creyó. Alguien que creyó empieza a declarar a Cristo, a confesarlo con su boca, a creer todas estas maravillas y a transformar su vida. Y también se bautiza, y también va y predica, y también vive una vida en Cristo. Pero ¿de qué arrancó, hermano? ¿De qué arrancó toda esta vida? De un regalo que se llama gracia, regalo inmerecido. Si tú te lo ganaste, entonces ya no es gracia, ya no es regalo. Tú lo pagaste con alguna obra. Pero si tú lo recibiste, y por eso se llama un don de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice la Biblia, no es tuyo, no es de nadie, es un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora este versículo cobra tanto sentido cuando tú ves la fe en Abraham, cuando tú ves que él no era nada, por gracia fue tomado y le dio un don. Órale, ahí está mi Hijo Jesucristo. Y la Biblia explica en Hebreos, ellos no vieron la simiente cumplida, ellos la creyeron. Pero todo fue igual, fue una fe, poner una fe, una confianza plena en una promesa. Hermano, esta es la sola fide. Esto es la sola fe. Nosotros somos salvos solamente por medio de la fe. Y si alguien te pregunta, ¿dónde dice la Biblia sola fide? Hermano, no estamos en una guerra de versículos. Seguro va a guerrearte con versículos. Es un diseño completo, perfecto, que solamente glorifica a Dios. No tiene una sinergia con nosotros, no es sumatorio, no es, Señor, tú dame, yo te doy y vamos ayudando, no. Solo le pertenece a nuestro Jehová. Dios te bendiga.